¿Qué tal, amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana se han conocido nuevas cifras económicas, nuevos indicadores respecto a diversos aspectos de nuestra realidad. Algunos de ellos relacionados al tema de la pobreza en nuestro país. Esta cifra que se ha incrementado, según señalan, por primera vez en el milenio, aseguran los representantes del Instituto de Estadística e Informática. Pero además también las cifras relacionadas al desempleo. Solo en Lima estamos hablando de más de 420.000 personas que están actualmente en desempleo o buscando un puesto de trabajo. De esta, la cifra mayoritaria está en las mujeres. Más de 219.000 mujeres son las que se ven afectadas por este fenómeno. ¿Qué le toca hacer al presidente Vizcarra respecto a este tema? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años que nos han dado estas cifras terribles en materia de desempleo? Estamos para hablar sobre ello con Carlos Mejía, él es sociólogo y experto en temas laborales. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿a qué responden estas cifras negativas? Se pensaba que con la presencia de Pedro Pablo Kuczynski, un economista destacado, alguien que aparentemente conocía su tema, se podían mejorar, pero estas cifras las cifras negativas más bien han aumentado en el último año. Sí, así es. Son varios procesos, ¿no? Efectivamente hay un nivel que tiene que ver con la responsabilidad del Ejecutivo, que más que nada es simplemente lo que muestra esto es la falta de mirada de largo plazo que ha tenido el Poder Ejecutivo en el último periodo y esta confianza extrema que tienen en lo que se llama el piloto automático, ¿no? Hay otro nivel que tiene que ver con externalidades como los fenómenos climáticos, en fin, pero ahí nuevamente vemos la incapacidad de gestión del gobierno para responder a esto, ¿no? Todo el discurso que tenía el gobierno acerca de la reconstrucción quedó solo en eso, en discurso. No han tenido capacidad para poder implementar planes adecuados que pongan los proyectos en marcha. Otro nivel tiene que ver con, en esta misma línea, ¿no? Con las denuncias de corrupción, las cosas que han ocurrido a nivel nacional con lo de Odebrecht, y particular y sectorial en el caso de construcción con el denominado Club de la Construcción, ¿no? Que de alguna manera han detenido proyectos importantes que podían haber cambiado el sentido de las cifras. El último nivel es mucho más estructural y alude a el fracaso del modelo neoliberal en nuestro país. Entonces, este es un modelo que está, tú lo sabes bien, apunta hacia las exportaciones de materias primas, un mercado interno reducido, salarios también reducidos, el descenso de derechos para que puedan, entre comillas, acceder a la formalización laboral. Bueno, todo eso no funciona, ¿no? O sea, hay en determinados contextos, cuando la economía mundial está muy, pero muy bien, tenemos algún tipo de crecimiento por rebote, pero cuando esto cambia, como a partir del 2008, aquí no hay capacidad para mantener el mismo ritmo de crecimiento. Ahora, con esto se cae también un poco el mito de que habíamos respondido bien frente a la crisis internacional, ¿no? A partir del año 2008, y se cae un poco también el mito que Alan García trata de pregonar de que en su gobierno las cosas estuvieron bien en el segundo régimen, y sin embargo se pasó desde el gobierno de García hasta el gobierno de Kuczynski en esta forma de piloto automático que ha generado estas cifras, sobre todo a nivel de desempleo, ¿no? Sí. Claro, esta mirada que tiene la derecha empresarial, para ponerle un nombre, se basa exclusivamente en lo que pasa afuera, ¿cierto? Y lo que pasa adentro le es muy indiferente. Entonces, cuando entra el gobierno de Ollanta Humala, y hay algunas voces que hablan de diversificación productiva, también en el último, es la necesidad realmente de pensar el mercado interno y de pensar un camino diferente para el desarrollo del país. Camino que no hay, que no ha pasado más allá de las palabras,
pero que cada vez es más necesario. O sea, las experiencias internacionales que tienen mejores resultados son aquellas que han logrado salirse de este modelo de exportación de materias primas y nada más. Uh-huh. Ahora, antes de irse, Kuczynski dejó aprobado el incremento del salario mínimo, un nuevo incremento que se ha dado, que no es finalmente la propuesta que también los trabajadores querían, porque finalmente se emitió una propuesta que no fue consensuada en el Consejo del Trabajo. ¿Es por ahí por donde se debe rescatar el tema, seguir incrementando el salario mínimo? ¿Debe haber una posibilidad de crear mayores puestos de trabajo? ¿Cuál debería ser la política que debe tener ahora el gobierno de Vizcarra en estos 3 años y algo que le quedan? Ya, mira, efectivamente lo del salario mínimo es un buen ejemplo, ¿no? Y ahí entramos un poco a lo que son las relaciones laborales, ¿no? Lo que pasa es que dentro del discurso neoliberal hay como una especie de dogma que ya se ha normalizado entre todos nosotros, y es que no hay ninguna relación entre lo que gana una persona al desarrollar una labor y su ejercicio de ciudadanía y su desarrollo personal. La lógica debería ser que cualquier persona que cumple una jornada completa de trabajo, hace sus 48 horas, reciba una remuneración que le permita vivir adecuadamente, ¿no? Sin embargo, acá las personas trabajan 8 horas al día e incluso más y siguen estando en situación de pobreza y no logran cubrir las necesidades básicas para tener una vida digna. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre básicamente porque la calidad del empleo que tenemos en nuestro país, digamos que del otro lado le dicen la informalidad laboral. En verdad se trata de precariedad. O sea, estamos en un escenario de empleo sumamente precario, y este empleo precario significa empleo sin derechos, con menos derechos y sin capacidad de gestionar esta situación, porque tampoco tenemos una tasa de afiliación sindical muy alta. El Consejo Nacional de Trabajo se construye sobre este escenario y lamentablemente nace con un vicio de forma, que es esta idea de que todos los acuerdos tienen que realizarse por consenso. Entonces, cuando no hay consenso, no hay acuerdo. Y eso ha sido utilizado ciertamente por los empresarios para no llegar a ningún acuerdo, ¿no? En el periodo anterior, en el gobierno de Ollanta, se logró establecer un mecanismo para que el aumento de salario mínimo sea automático. Esta lógica de que haya un mecanismo institucional, es decir, que hayan indicadores económicos, que si sube la inflación, que si sube la productividad, inmediatamente sube el salario mínimo, opera en muchos países con buenas economías. No debería ser un tema de puja distributiva, debería ser algo automático. Esto se logró aprobar, pero cuando ocurre un par de años después, durante uno de los gobiernos, las condiciones previstas, tanto el Estado, el gobierno, como los empresarios dijeron que no podía proceder el aumento del salario mínimo. Y a partir de ahí entonces se ha desechado esto y nuevamente se discute en el Consejo Nacional estos temas. No debería de ser así. Deberíamos de tener un mecanismo para incrementar de manera regular y automática, como en otros países, cada año el salario mínimo, y el salario mínimo debería en un plazo adecuado llegar a satisfacer las necesidades y cubrir la canasta básica familiar, por un lado, con lo cual tendríamos a los trabajadores más precarios y más desprotegidos con algún nivel de protección. Y luego, lo que tendría que hacer un gobierno que realmente piense en una estrategia de crecimiento en favor de la ciudadanía, es potenciar la negociación colectiva. La negociación colectiva está en caída desde los años 70, 80. Y la negociación colectiva, es decir, el acuerdo por el cual trabajadores y empresarios discuten entre iguales el precio del trabajo, no funciona en nuestro país. Entonces, es muy pequeña y tiene muchos obstáculos. Y es el mejor mecanismo de redistribución económica, es mucho más viable y de mucha más sostenibilidad
que simplemente programas de transferencia directa, ¿cierto? Logras que los trabajadores organizados tengan un incentivo para mejorar sus condiciones de vida. Ahora, algo que ha mencionado usted se refiere al tema de la tasa de sindicalismo, que ha caído considerablemente, sobre todo desde la época de Alberto Fujimori, cuando se criminalizó totalmente el tema de la sindicalización. Incluso muchos dirigentes fueron despedidos, invitados al retiro por el gobierno de Fujimori. Ahora, ¿cómo afrontar este tema con una tasa de sindicalismo tan baja, con la posibilidad de que la gente no quiera afiliarse a un sindicato porque también podría ser despedida? ¿Cómo llegar a consensos o negociaciones colectivas cuando en el Consejo del Trabajo, por ejemplo, los empresarios consideran los derechos laborales como sobrecostos? O sea, como que tienen que gastar más. ¿Cómo llegar a un consenso en ese tema con tantas desventajas y con tantos huecos en el camino? Sí, es una buena pregunta, efectivamente. Yo creo que, claro, si dejamos solamente a los actores económicos definir la agenda política por sus intereses económicos, entonces efectivamente esto no tiene solución, porque la tasa de sindicalización es muy baja, es irregular también, está alrededor del 10% en los trabajadores estatales, está en cerca del 5% en los trabajadores del sector privado, en algunos sectores es mayor, en otros no existe simplemente, pero efectivamente es un dato de la realidad, y eso significa que un sector importante de la sociedad no tiene capacidad para negociar bien el precio de su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad es política, la responsabilidad es de la clase política que tiene que pensar en términos de nación, en términos de ciudadanía. Lo que nos dice el derecho laboral, lo que nos dice el pensamiento social, es que el trabajo es la base del ejercicio de la ciudadanía. Uno no tiene ciudadanía si es que las personas no tienen un trabajo adecuado. Por eso yo creo que la responsabilidad del gobierno no puede ser solamente el corto plazo. La responsabilidad del gobierno es pensar a futuro, así como hay toda una reflexión acerca de la importancia de la educación para construir ciudadanía, de la importancia de las instituciones, también la importancia del empleo decente, del empleo adecuado, es clave para estos casos. Si no, lo que nos espera es más de lo que ya tenemos, es esta convivencia entre personas que es cada vez más violenta y cada vez más inhumana, ¿no? Ahora, ¿cuál puede ser el papel que cumpla Cristian Sánchez al frente del Ministerio de Trabajo? Una persona que es bien vista de alguna forma en los sectores sindicales, en los sectores gremiales. ¿Cuál puede ser la posición que tenga él para de alguna manera promover mejores políticas de trabajo? Se sabe que ahora, recientemente, por ejemplo, estaría anunciándose la ratificación del convenio 189 para las trabajadoras del hogar. Se está hablando de también trabajar el tema del convenio de la OIT para el tránsito de la informalidad hacia el trabajo, hacia el sector formal. ¿Cuál debería ser el impulso que debería darle Cristian Sánchez al Ministerio de Trabajo como ente rector de las políticas laborales en el país? Sí, bueno, sí, efectivamente, el ministro Sánchez es un profesional solvente que ha tenido un desarrollo académico y profesional destacado, y es obvio que hayan muchas expectativas alrededor de su gestión. Es una tarea, en verdad, titánica porque, como tú lo has dicho, es el ente rector del Ministerio de Trabajo, pero al mismo tiempo es uno de los ministerios con menor presupuesto, es uno de los ministerios que se le ha socavado sistemáticamente, así como el tema laboral ha salido de la agenda política. Y por momentos aparece una sucursal de la CONFIEP también, ¿no? Porque por supuesto. A los trabajadores no se les da mayor apoyo, ¿no? Por esa misma precariedad, profesionales muy importantes no pueden permanecer allí, y porque efectivamente también hay vínculos que están por encima de la ley o que no son institucionales, muchas arbitrariedades. El ministerio está muy socavado, ¿no es cierto? Entonces, una primera tarea es, probablemente debe ser potenciar el ministerio como una institución con autoridad, ¿no?
Entonces, porque efectivamente tiene que regular, ¿no? Eso supone que todo lo que es fiscalización, la articulación con SUNAFIL es clave. Cristian Sánchez tiene mucha experiencia en ese tema, ha tenido esa responsabilidad, y entonces creemos que el lado de fiscalización tiene que ser retomado con fuerza. No hay suficientes inspectores, tienen que haber. Hay regiones en donde no hay ninguna inspección laboral en la práctica, eso se tiene que atender. O sea, como dije al inicio, en un escenario donde hay tanta precariedad, el ministerio no puede estar ciego a eso, ¿no? El año pasado 2 jóvenes han muerto encerrados en un container, ¿no? En la misma ciudad capital del país, a menos de 3 kilómetros del ministerio. Entonces, esas cosas no pueden pasar, ¿no? Todo el tema de fiscalización es uno. Lo otro es, efectivamente, fortalecer la negociación colectiva. Allí, mira, hay muchas leyes laborales que son importantes y que el solo hecho de cumplirlas ya sería un paso adelante, ¿no? Todo lo que es salud y seguridad tiene que cumplirse, en el caso de los procesos de negociación también, el respeto a la libertad sindical. Y luego está todo el tema de la promoción de empleo, que es también un aspecto importante. Y allí lo que dicen los estudios y las investigaciones que tienen que ver con la promoción del empleo, el empleo juvenil, por ejemplo, y todo lo demás, que es un tema de debate permanente, es que efectivamente la estrategia de rebajar derechos no funciona. No hay ninguna evidencia de que tú, rebajando derechos, puedas o mejorar la informalidad o escalonadamente alcanzar empleo adecuado. Eso no ocurre aquí, no ocurre en Europa, no ocurre en Centroamérica, en ningún lugar. Entonces, lo que sí funciona es crear empleo adecuado. Entonces, se tienen que dar probablemente incentivos tributarios a algunas empresas para que garanticen la creación de empleo bien remunerado, con todos los derechos y con todas lo que manda la ley. Y dentro de eso esperamos también que el ministro ya concluya este proceso de la ratificación del convenio 189 de las trabajadoras del hogar. Hay voces del otro lado que lo ven con malos ojos, ya están los editoriales de los grandes medios, de la concentración de medios y todo lo demás, pero en verdad es una reivindicación justa, es un reclamo de cientos de miles de mujeres en esta labor, que necesitan que el Estado asuma su rol en este trabajo, aquí en el Perú y en todo el mundo, porque en verdad es una campaña mundial. Una campaña mundial. Muy bien, Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros. Se nos queda en el tintero el tema de las inspecciones laborales, la reducción de la informalidad como una política transversal. En todo caso, hay espacio en Otra Mirada también para poder ampliar este tema más adelante. Muchas gracias a ustedes, amigos. Ya saben que pueden encontrar esta y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.